Yo llegué aquí en 1967. ¿Cómo supo de Acapulco? Es muy interesante. De una azafata. Yo ya quería salir de New York. Yo soy neoyorquina. Tenía problemas, ciertos problemas en mi vida, y ya quería irme. Lo preguntó a esa área hermosa. En todos sus viajes del mundo, ¿cuál es el lugar más hermoso que has visto? Y me dijo, Acapulco. La ancestral inquietud teosófica de la búsqueda de un paraíso persiste en el espíritu del hombre aún en la actualidad. En nuestra fantástica era de viajes espaciales, en que la ciencia y toda clase de conocimientos se infiltran hasta los más recónditos rincones de la Tierra, no debe ser motivo de asombro el hecho de que cada vez sea mayor el número de humanos que han logrado conocer el paraíso. ¿Quiere usted pertenecer a ese dichoso grupo? Bien, tome su medio de transporte favorito y grítele con júbilo al conductor, piloto, timonel: amigo, vamos a Acapulco. Acapulco es un paraíso. El clima, la gente. Puedes recorrer el mundo y pocos lugares vas a encontrar como este. Y yo te puedo decir que el lugar más feliz del mundo es Caleta y Caletilla. Nuestra playa principal, la que nos gusta más es Papagayo y Caleta. Luego también vamos a la quebrada a ver los clavadistas. Somos bajos de mar nosotros, nos gusta mucho el mar. Pero siempre volvemos a Acapulco. ¿Será porque nos traerá muy bonitos recuerdos, no? El recuerdo más lindo que tengo de Acapulco, ay Dios, pues el recuerdo más bonito de cuando estaban mis hijos chiquitos, que los traía a disfrutar todo esto. El más lindo recuerdo de Acapulco es con mi madre y mis hermanos pasando las vacaciones aquí. Ese es el más lindo recuerdo. No es que mi padre sepa mucho de geografía, pero sí es experto en el paisaje de sus recuerdos. Una vez, hace mucho para una vida, pero casi nada en la historia del océano, me preguntó: ¿dónde comienza el mar? No respondí. Pensé que mi padre no cuenta historias. Mi padre comparte emociones. El mar comienza donde lo ves por primera vez, me dijo. Después, habló de meterse en las olas, de pedir permiso y agradecer a las aguas, del respeto y del miedo. Mi padre habló de la sal, de su luna de miel, de sus aventuras sin dinero, de sus penares y sus glorias. Mi padre tiene una parte de su corazón en la arena de Caleta. Me pidió que cuando muera, arroje sus cenizas en el Océano Pacífico, en alguna playa de Acapulco. No sabe con exactitud qué hay del otro lado de la vastedad salina, pero sabe, y eso lo sabe muy bien, que aquí no importa lo que sale ni lo que se va. Acapulco es una entrada, un retorno. Acapulco es una primera vez, como las olas y su ida y vuelta. Dice que los panteones son olvido y el mar, una razón para volver. The first time I came down here, I went on a boat out fishing for sailfish. And it happened to be the perfect shot because the fish got on the line and I was thinking maybe it's an old tire or something that I hooked, you know. And the sun happened to be coming just down perfect. And when that sailfish exploded out of the water, it created a giant rainbow around it and just walked across the water. And that is still imprinted in my brain to this day. That was one of my great memories of Acapulco. Mi mamá fue una madre soltera que pues siempre tuvo que ahorrar muchísimo para llevarnos a Acapulco. Y recuerdo una vez que participé en un concurso de primaria sobre conocimientos generales
y me dijo, si ganas ese concurso vamos a Acapulco, y lo gané. Entonces fue mi premio, o sea, además de las vacaciones normales, fue como una visita extra que gané por participar en ese concurso. Y yo creo que ese es de los que tengo como más presentes, ¿no? En realidad siempre fue para mi mamá un logro poder llevarnos, porque pues me creció sola. Y también eso representa para mí Acapulco, pues el asunto del trabajo, de lo que significa una mamá soltera en este país, donde hay muchas mamás solteras, y ese empeño de mi mamá por darme una buena infancia. Adoro Acapulco porque con Acapulco mis hijos, la mayor parte de mis hijos nacieron aquí, solamente una nació en México, ya los demás nacieron en Acapulco y viven en Acapulco todavía. Yo la verdad Acapulco lo veo como el mejor puerto a lo que he visto de todo el mundo, no porque los conozca, pero he visto en redes y he visto fotos, videos y todo eso. Pues sí, hay unos lugares bonitos, pero siento que Acapulco es lo más maravilloso que puede haber. Ahí lo tiene usted en sus múltiples facetas de embriagadora belleza, con los inagotables encantos que le fueron obsequiados por la naturaleza. La infinita sinfonía azul del mar, enmarcado por la verde rapsodia del follaje. El horizonte moteado doquiera de pinceladas de majestuosa belleza, convocando a una misteriosa invitación, un llamado dulce pero insistente, una añoranza queda, un susurro que se vuelve un deseo vehemente, el deseo de estar ahí, en Acapulco. Yo llegué aquí buscando ese paraíso. Aquí conocí a mi esposo. Yo ya estaba divorciado de mi primer matrimonio y había casado muy joven, saliendo de la universidad. Tenía, ¿qué será? 21 años que me voy casando con un mejor músico de New York, un gran músico, pero con problemas. Él tuvo un hijo muy joven. A los 24 años, 23 años, ya tenía un hijo. Precioso. Pues yo no iba a dejar mi hijo con nadie, mi hijo. Y lo trajo aquí conmigo. Había conocido a Lario, flechamos, enamoramos. Era un hombre del mar fantástico, un anfibio humano, por decir. Yo hice cálculos con él una vez, cuánto tiempo desde niñez él pasaba abajo del mar y cuánto arriba del mar. Y salía que pasaba más tiempo abajo del mar en su vida que arriba del mar. Él me enseñó el mar aquí. A ver, como todas las cosas importantes, Acapulco tiene un origen revuelto. Aquí hay leyenda, migración e historia. Según el consenso académico, Acapulco es el lugar de las cañas grandes. No es raro que en el nombre lleve el azúcar. Sin embargo, a lo largo de la historia han llegado oleadas de nuevos significados. Uno de ellos dice que Acapulco es el lugar en el que fueron arrasados los carrizos. A pesar de no ser la más convenida, esta versión dice mucho. Desde hace muchos años, los huracanes visitan esta bahía. Nos estábamos escapando de mi papá. Mamá con sus 10 hijos. Nosotros llegamos aquí hace 50 años, 1974. Pues a trabajar, principalmente. Es una larga historia en donde hasta interviene no solo el trabajo, sino también el amor. Cuando mi mamá llegó en 37, nada más había 6,000 personas en Acapulco. Todo era playas, no podía ir a la otra bahía que es a la vuelta, que es Puerto Marqués, ni nada, tienes que ir en barco. Toda la gente que llegaba a Puerto Marqués llegaban en lancha y nosotros las transportábamos en canoa hacia Revolcadero. Que Laguna Negra era una laguna a mí me encantó de niño, costó 5 pesos cuando yo era niño,
de ir de Puerto Marqués al Revolcadero. No había, desde el Zócalo, no había ni calle hasta Caleta, que es la playa de la mañana. Todo era así como para bicicletas y todo. Soy mexicano por naturalización. Mi compañera es mexicana, ella es originaria de Puebla, de Zacapuastla. Mi hijo nació aquí, en fin. Entonces, bueno, la vida nos va como los barcos, ¿no? De repente sopla el viento para un lado y entonces uno, si lo considera adecuado, pues sigue ese derrotero. No estoy hablando de una concepción de ir a andar al garete, ¿no? O sea, que vas para donde te lleva el viento. No se trata de eso, sino de aprovechar el buen viento para la dirección que tú quieres llevar, ¿no? Y teniendo en cuenta que en los barcos, en el mar, pues el viento no siempre va a soplar del lado malo. Entonces sopla del lado bueno y ese es el que hay que agarrar. Y la otra gran enseñanza que por lo menos yo pues he adquirido con los barcos, eso, mantener firme el timón. La navegación a vela inició hace muchos años, al menos 5,000 según los historiadores. La hemos usado para transportarnos, comerciar, explorar y también para la guerra. La vela nos cambió el tamaño del mundo. Por complicado que parezca, su funcionamiento es física básica. El viento genera empuje o resistencia y el rumbo se determina con el ángulo de las velas para aprovechar la dirección del viento. Te impulsa o te detiene, como en la vida, pues. Pero también hay otra forma de contar esta historia, en la que todo ocurriría de manera fortuita. Habría una diosa llamada Isis paseando en una embarcación por el Nilo en un día caluroso. La diosa se despojaría de su velo para refrescarse y entonces, al sujetarlo con ambas manos, el viento lo inflaría, transmitiendo un suave impulso a la embarcación. Esta es una leyenda de otras aguas, pero si algo nos legó Acapulco es que las leyendas, las historias, son globales. En algún momento de la historia, toda la humanidad pasó por aquí, al menos en palabras. Abrimos una escuela de buceo porque él trabajaba en una escuela de buceo, el único en la época que era una escuela de buceo Aquamundo. En esa época fue el único. Y él era su instructor estrella. O sea, venía muy importantes personas. Todos que venían a Acapulco lo mandaban con él, porque él era el mejor. Yo le digo, vamos a abrir una escuela de buceo. Yo tenía mucho lana, mucho dinero ahorrado, porque yo fui modelo. Vamos a comprar todo el equipo, la compresora, los tanques y todo. Abrimos la escuela de buceo, Perro Largo pusimos, Long Dog, porque eso era su apodo. Su apodo de él era el Perro Largo. ¿Quién puso el nombre de la escuela de buceo? Fue en la revista Life. Pues yo no tenía idea de qué famoso era Lario, hasta que me están diciendo ellos. No, que olvídate, por eso venimos a buscarlo, porque es conocido hasta en Europa, por todos lados. Hicieron una película. La vida de Hilario Martínez Valdivia, el Perro Largo, es humana y emotiva. Se dedicó al buceo. Fue una experiencia enorme, extraordinaria. Y tuvo la oportunidad de entrenar y llevar al fondo del mar a los hermanos John, Edward y Ted Kennedy. También llevó a bucear a la princesa de Holanda, a Silvana Pampanini, era muy conocido, muy famoso. Él fue también maestro del ex Tarzán, Johnny Weissmuller, también fue su maestro. Mi hijo mayor es cineasta. Perro Largo es una leyenda de Acapulco, que de veras existió. Yo cuando me lo enseñaron, les digo, bueno, ¿por dónde lo van a enseñar la película? No va a estar aquí en Acapulco, ¿verdad? Dice, no, es nada más por los festivales extranjeros. ¡Mentira! Estuvo en todos lados y todo el mundo lo vio.
La película se llama Vuelve a la Vida, pero tienes que poner documental. Si no pones documental, te van a enseñar cómo hacer ceviche, ¿verdad? Robin tiene razón. Antes de que los mariscos estilo Sinaloa y su delicioso aguachile se pusieran de moda, reinaba una receta en las marisquerías de todo el país. Un cóctel llamado Vuelve a la Vida. Una mezcla de camarón, pulpo, abulón, ostiones y algún otro complemento del mar con una importante y generosa ración de salsa catsup. Aunque este cóctel se originó en el Golfo de México, se adoptó en Acapulco como casi toda la gastronomía del mundo. Aquí, desde hace al menos 400 años, los barcos provenientes del Callao peruano llegan para mercar y compartir. Aquí también, dicen los que saben, llegaron los ceviches, que aunque se escriben diferente, uno con B y el otro con V, se refieren a algo similar: pescado, mariscos y algo para acompañar. Entonces, yo me encargaba a dar la instrucción a los americanos en inglés. Up, down, estoy bien, ustedes contestan así, pero él tenía un sistema único en el mar. Él cargaba una llanta con un cable amarrado a su cinturón de pesas. Si él iba más hondo, lo soltaba más cable. Si iba más a la superficie, se agarraba cable. Siempre trabajaba ese método. Y todos los principiantes lo ponemos agarrando la cable de él. Era como llevar un perro a pasear. Hay mucha gente que quiere venir a Acapulco en el mundo. Porque aquí pasaron sus mejores vacaciones, se casaron o conocieron a alguien. Entonces Acapulco es un destino turístico, cultural, ecológico, romántico, el que tú quieras tener. Hay mucha historia atrás de él. Tiene desde que nos casamos ella y yo, tiene 40 años que nos casamos y desde la luna de miel fue a Acapulco. Y luego mi primer hijo, aquí lo trajimos cuando él tenía 3 meses, bebecito, y luego ya nació mi hija. Y también la trajimos bebecita y luego nació mi nieta y también bebecita a los 3 meses andaba aquí ya tocando el agua y el mar. Mundialmente es mágico. Que sea en cualquier lugar, tú mencionas en París, tú mencionas en Rusia, Acapulco, y todo el mundo sabe de qué nos estás hablando. Y es muy raro. Yo he viajado por todo el mundo en mi trabajo y es muy raro que un lugar es tan conocido. Además, vives más tiempo en Acapulco que en muchos otros lugares, nada más por el clima. Conozco más que 8 personas que vivió hace 104, 105, 107 años. Murió de 118 años, mi abuelito, para descansar, Sabino Palma. No se bañaba con agua dulce, porque no había llave, había puro pozo. Pero como a él le gustaba mucho pescar, él se bañaba con agua de mar, no se bañaba con agua dulce. Y el que se baña con agua de mar dilata más años, porque el agua de mar es medicinal, te penetra el hueso y tu cuerpo siempre está firme. Hay una cosa evidente, los atardeceres aquí son adictivos. En la vida siempre vas a querer vivir un día más para poder ver un atardecer más. Aquí, la receta acapulqueña de la longevidad. En una vida, colocar por partes iguales cocos, tamarindos, jueves de pozole, bolillo con relleno, chilate, pescado a la talla, mucho mar Pacífico y sal al gusto. El 1 de junio de 1565, el fraile agustino Andrés de Urdaneta zarpó desde Filipinas a bordo del galeón San Pedro. Él y su tripulación recorrieron más de 7,000 millas para cruzar el Océano Pacífico.
y no vieron tierra por más de 100 días hasta llegar a la costa de California. Sin duda, navegar es un acto de fe. Finalmente, el 1 de octubre de 1565, arribaron a Acapulco. Durante 250 años, la ruta conocida como Galeón de Manila o la Nao de China amplió la percepción del territorio del Reino Español. Se cruzaba el Océano Pacífico para viajar de Nueva España a la Nueva España. La ruta no era el recorrido, era la nave que la recorría. Un galeón. Lo que se ve aquí es la máquina más compleja y más grande hecha por el hombre en su tiempo. No había trenes, ni aviones, ni autos, nada. Aquí está. La tecnología de punta estaba en la minería y en la construcción naval. No eran tontos. La mejor tecnología para sacar los metales y la mejor tecnología para llevártelos. Así de sencillo. Llevaba personas y posteriormente llevó más gente, pero específicamente era un barco, era un comercio, que los comerciantes de Sevilla tenían y que pues desembolsaban mucho dinero y muchos esfuerzos. Los marineros eran unos marineros pues muy experimentados, porque realmente muchos de ellos morían en la travesía. Sí, morían, claro que morían. Hay que tener en cuenta que el marinero era el insumo más barato del barco. Costaba más reemplazar una vela que un marino. Así era. Cuando moría, bueno, si no dejaba un testamento o algo, sus bienes se los repartían entre los marineros que estaban ahí, sus compañeros, o bien los guardaban, si dejaban la indicación, se guardaban y al llegar a tierra se entregaba eso a su familia. Eso era muy cuidado, muy respetado, porque pues es la última voluntad, entonces eso se respetaba mucho. Recorre más de 12,000 kilómetros, los viajes tardan aproximadamente 5 o 6 meses y tienen que atravesar por climas fríos, llegando a Asia se vuelven cálidos, las tripulaciones también afrontan enfermedades, es una historia de navegación muy impresionante también. El tiempo en los barcos se medía por la ampolleta, por un reloj de arena. ¿Pero qué pasaba? Esto quedaba a cargo en las noches de los vigías, pero de repente los vigías se quedaban dormidos. Entonces era un problema porque se perdía la secuencia del tiempo. Tenías que esperar hasta el otro día, al mediodía, a ver la altura del sol sobre el horizonte y volver a empezar. Para que eso no pasara, los niños tenían el encargo de cantarle letanías a la Virgen. Entonces al terminar la canción empezaban a gritar, vigía, la ampolleta, voltea la ampolleta, y todos aquellos se despertaban. Entonces la imagen es en medio de la nada en el Pacífico, que es la nada, te lo garantizo. ¿Cuáles son los ruidos en la noche en el barco? El agua sobre la proa, el viento sobre las velas y el canto de los niños, en medio de la inmensidad, el canto de los niños al que sostenía el devenir del tiempo. En el agua, la derecha no es la derecha, atrás no es atrás, ni el frente se llama igual. Los términos terrestres no alcanzan en el mar. Por ejemplo, cuando hablamos de la eslora, nos referimos a la longitud total de un navío, desde la proa, que es la parte frontal de la nave, hasta la popa, que es la parte extrema trasera. Además, manga es anchura, puntal altura, izquierda y derecha son babor y estribor. Cuando se dice son de mar, podríamos suponer que se hace referencia a un cadencioso ritmo, pero no es más que la correcta colocación y acomodo de todos los aparejos y utilería a bordo. Quizá es porque esto permite navegar a buen tiempo. Igual y es que navegar es como danzar con las olas, dejarse llevar y aprovechar, descansar cuando se debe y tensar cuando se quiere. No es extraño, la vida en el agua es diferente a la de tierra firme. A veces es castigo, pero también es esperanza. Estamos hablando en el siglo XVI de un barco de 25 metros de eslora por 8 metros de manga de ancho y podían llegar ahí, eso llevaba normalmente 50 hombres de tripulación. Pero ahí iban frailes, iban comerciantes, iban viajeros, entonces podían llegar a haber 100 personas ahí, en 25 metros, ¿no? 3, 4 meses, 5, 9, 6, 7, 8, 9 meses, no era nada sencillo, nada sencillo. Ahora, en el caso de las tripulaciones, ¿por qué lo hacían? Porque de donde venían estaban peor. Ahí, en el barco, siquiera tenían techo y comida. No siempre de donde venían tenían eso. No había baño, no había manera de bañarse.
A veces lo que hacían era colgaban una vela vieja de aquí, hacían como una especie de alberca y ahí se metían, porque le daban miedo los tiburones o los animales que no le fueran a morder ahí. Entonces sí eran condiciones muy complicadas, muy difíciles. Por ejemplo, los viajeros tenían autorizado ocupar un espacio de una vara cuadrada. La vara es una medida de 88 centímetros. Entonces una vara 88 por 88 era lo que podían ocupar en el barco para sus pertenencias y no más. Y tenían que llevar su comida, todo lo que iban a emplear durante el viaje. Por eso los comandantes de los barcos se molestaban cuando llegaban frailes, porque iban muchos frailes, pero resulta que los frailes no pagaban nada por disposición de la corona. Entonces las raciones de la comida de los frailes salían de la tripulación y eso no les caía nada bien a los comandantes de los barcos, porque les mermaba las vituallas, pues. Entonces, pero no podían decir que no tampoco, porque ya saben, ¿no? Llegaban a las cantinas y a los lugares donde estaban todos ahí muy contentos, los agarraban ya bien mareados, los subían al barco, se quedaban dormidos y cuando se despertaban estaban en medio de la nada, en el mar, gente que ni siquiera había visto en su vida al mar, no sabían ni siquiera qué era el mar. Entonces era una cosa muy difícil, a latigazos y va para arriba, a ver si no. Y ni modo que diga, no, ya me quiero bajar, pues ¿cómo? Entonces no era sencillo, pero tampoco era el fin del mundo, así era la vida. El puerto de Acapulco tiene una historia muy interesante y de las más interesantes históricamente es lo que llamamos el tornaviaje y la relación entre Asia y América en el siglo XVI. Como todos sabemos, en el siglo XVI había dos potencias marítimas, que era España y era Portugal. Como buenos navegantes y buenos comerciantes, el interés en esa época eran las especias. Las especias, clavo, pimienta y todo esto se daban en las Islas Molucas. Entonces en las Islas Molucas era muy complicado llegar a través del Cabo de Buena Esperanza, por donde llegaban los portugueses. Los españoles, a través de Cristóbal Colón y una serie de gentes, trataron de llegar a América, a las Molucas, a través del Océano Pacífico. Pero el mismo Urdaneta, que es el que descubre el camino de regreso en 1565, ellos salen de Barra de Navidad, de Jalisco, que es donde se construyen los barcos. Pero Urdaneta, cuando regresa, no regresa a Barra de Navidad, sino aquí. Él dice que por las condiciones de la bahía, es decir, abrigada, con profundidad prácticamente en todos lados, o sea, aquí no tienes prácticamente escollos, ni bancos de arena, ni nada de eso, o sea, por todos lados puedes navegar. Porque tenemos una cala bastante profunda en la bahía, son 12 kilómetros de costera en la playa, de la bahía, y tenemos solamente una bocana muy corta, de punta a punta, donde al cruzar el navío ya estaban perpetrados en baterías los cañones que resguardaban la entrada de la bahía. Una vez llegado a la bahía era la boca del lobo porque no había otra salida. Entonces los piratas realmente la pensaban muy bien y ya no entraban. Es decir, que jamás fue atacado el puerto de Acapulco por piratas, dada la geografía, porque tenemos toda la cordillera de montañas rodeando la bahía de Acapulco y entonces es una muralla natural. Es una bahía totalmente natural que está considerando uno de los más perfectos en su forma de todo el mundo. Entonces la bahía natural con la que contaba Acapulco me parece que es la característica principal por la que es escogida como el puerto donde van a zarpar los galeones hacia las Islas Filipinas. Y la otra, nosotros estimamos que ese fue el condicionamiento que motivó a Urdaneta a llegar aquí y no quedarse en Barra de Navidad, la cercanía con la Ciudad de México. Porque pues, en esa época la Nueva España era la Ciudad de México, todo lo demás, como dicen allá en México, todo lo demás es Cuautitlán, ¿no? La Ciudad de México
para que veamos la importancia que tenía para la corona la Ciudad de México. Es la única entidad en toda la América hispana, colonial, que tiene una bandera propia. Se la otorga Carlos V en 1523, fíjate, 2 años después de la caída de Tenochtitlan. Eso es la idea de la importancia que tenía para la corona la Ciudad de México. Pues en realidad la única ciudad que estamos bien conectados es con México. Cuando mi mamá vino a Acapulco en 1937, en realidad tardaron como 24 horas para venir a Acapulco, porque todos los puentes están hechos para un coche nada más. Entonces tenías que dormir en Cuernavaca, después dormir en Taxco, después llegar a Acapulco. En 1519, un portugués de nombre Fernando de Magallanes capitaneó la primera circunnavegación. La misión era sencilla: dar una vuelta por el globo, comprobar que si se sigue un rumbo se regresará al punto original. Magallanes salió de Sevilla con 250 hombres sobre 5 naves en dirección del oeste. Navegó hacia el sur, recorrió el Brasil, la Argentina y llegó a la Tierra del Fuego. Cruzó el estrecho que después llevaría su nombre, ese canal que separa América y la Antártida, y descubriría para un europeo el océano más grande del mundo. Cruzó esas aguas tranquilas y llegó a las Filipinas, donde murió. Magallanes cruzó el océano en días tranquilos, por eso lo llamó Pacífico. La circunnavegación la terminó Juan Sebastián Elcano en 1522. Pero hay un detalle: ese viaje se hizo en un solo sentido, siempre en un solo sentido. 40 años después, Urdaneta demostró que el Pacífico también se puede navegar al revés y estableció el circuito entre Filipinas y Acapulco. El mundo comprobaría entonces su unicidad. También demostró lo más humano que tenemos: la latencia de volver, el encanto de regresar. En 1521, Fernando de Magallanes llega finalmente a las Islas Molucas y entonces ellos llegan y desafortunadamente los viajes de ida, debido a las corrientes ecuatoriales y a los vientos, era factible ir de México, de América, a las Molucas. El problema era el regreso, con qué vientos te regresabas al puerto. Pues lo que siguen son las corrientes marinas y se suben al paralelo norte, pasando por las costas de Japón, llegando a la Alta Baja California y costeando hasta llegar al puerto de Acapulco. Los galeones debían salir de Manila la primera semana de julio con el monzón de verano y hacer el viaje de regreso desde Acapulco, impulsados por el monzón de invierno, a más tardar en abril. De esta manera, el galeón hacía su entrada en Acapulco en diciembre. Durante enero y febrero se descargaban las naves y se realizaba la feria de comercio. No es casualidad, aún hoy, en enero y febrero, son los meses más deliciosos de la bahía, meses sin lluvia ni huracanes, los meses en los que las personas del norte vienen huyendo de la oscuridad y la nieve. Los días del Abierto Mexicano de Tenis. 2 veces al año llegaban estos buques, estos galeones, al puerto de Acapulco, lo que incrementaba la vida comercial y el auge económico del puerto. Se organizaban unas ferias comerciales que reunían y congregaban a multitud de personas, tanto comerciantes grandes como pequeños, lo que hizo que el puerto se llenara de tradiciones internacionales y muchos productos de diferentes partes del mundo. Llegaba un barco al año
A pesar de que la corona decía que debían ser 2, por aquello de no meter todos los huevos en la misma canasta, porque se hundía uno y te quedaba el otro, pero no, porque los comerciantes decían, no, pues me sale más caro, tengo que pagar doble tripulación, comida para 2 barcos, entonces mejor amontonamos todo en uno y ahí vamos, y si nos hundimos, pues ni modo. Más los que llegaban, los barcos peruleros que decían, que eran los que venían del Perú, del Callao, de Valparaíso, aquí a comprar, a traer productos sudamericanos y al mismo tiempo comprar mercancías chinas. En el mar y los puertos, la piratería va de contrabando. Apenas 25 años después del establecimiento de la Ruta del Galeón, en 1593, la corona española proclamó las primeras restricciones, regulaciones diríamos hoy, al comercio transpacífico. La disposición era muy sencilla y de fácil aplicación. Todo el comercio sería monopolio regulado por la corona. Se registraba para tener una cuenta oficial y cobrar lo que se debiera. La cédula real, publicada el 11 de enero en Madrid, también estipulaba que ningún otro virreinato ni territorio español de ultramar podría comerciar con China ni las Filipinas, que en ese momento ya era Nueva España. En 1593, Acapulco contaba con 20 casas de peninsulares, un caserío de 100 familias y una cantidad sin precisar, según documentos reales, de negros y mulatos. Esta navegación era básicamente de comerciantes. La corona española tenía como función regular. En realidad la corona no fue quien controló la ruta Acapulco-Manila. No. La corona lo que hizo fue poner los barcos, cobrar los fletes y los impuestos. La alcabala y el almojarifazgo. Eso era. La corona española establece, en este intento por monopolizar toda la ruta comercial, establece un impuesto, el impuesto de la avería, que cobraba a los comerciantes por la cantidad y peso de las mercancías. También, por supuesto, sobre la calidad y sobre el tipo de mercancías. También se llevaban plata, mucha plata. Llevaban tanta plata, tanto de aquí como del Perú inclusive, que llegó un momento que era la moneda de uso corriente en toda Asia y prácticamente en todo el mundo. La plata mexicana era muy codiciada en Asia, mucho más que la peruana, porque tenía mejor ley. La plata española, que provenía de nuestro país, inunda el mercado asiático. A la corona no le interesaba mucho que salieran excesos de plata por aquí, porque eso mermaba los envíos de plata de Veracruz a la península. Entonces empezaron a establecer restricciones al comercio, es decir, a normarlo. Por ejemplo, primero permiten que los barcos trajeran mercancías por valor de 600,000 pesos de aquella época. Y eso implicaba que la plata que salía en pago de esa mercancía debía ser el doble, o sea, 1.200.000. Después, como el comercio se amplían el permiso a 3/4 de 750,000 pesos, hasta 1 millón y hasta 1,5 millones en el siglo XVIII. O sea, va creciendo. Entonces fueron los poderosos comerciantes de la Ciudad de México quienes aportaban estos capitales, que sobre algunos productos, sobre todo sobre productos suntuarios, o sea, seda, porcelanas finas, en parte las especias, bueno, el margen de ganancia después de pagar los fletes, Manila-Acapulco, Acapulco-Ciudad de México, y los impuestos, el margen de ganancia llegaba a ser del 300 al 400%. O sea, claro que convenía. Ahí se edificó parte de la gran riqueza de la Ciudad de México. La garantía del pago estaba tan valorada la plata mexicana que se acuñaba los reales y era la moneda que se circulaba por todo el país, de todo el mundo, como ahora el dólar, ¿no? Pero era el peso en plata. Hace rato dijimos que la corona tenía el monopolio de la ruta, es decir, tenía el derecho de cobrar los impuestos. Para fines prácticos, les dejamos una lista de los nombres de los conceptos tarifarios, el SAT de la época, pues. El almojarifazgo es un derecho que se debía tributar por los géneros o mercancías que salían y entraban del reino, exportaciones e importaciones, pues, o los que se movían de forma interna dentro de los territorios de la corona española, que eran muchos. No olvidemos que en ese momento era un reino en el que no se ponía el sol. Tanto hoy como hace 500 años, la alcabala, de origen árabe por cierto, es el impuesto a las transacciones comerciales. Acapulco era un puerto comercial en el que se intercambiaban bienes de todo el mundo. Aquí llegaban personas a vender y obviamente personas para comprar. Se calcula
que el 30%, en números globales, redondos, que el 30% de la mercancía que llegaba aquí desde Filipinas era de contrabando. Es decir, bueno, era ilegal. Es decir, fuera de los registros de la Real Hacienda de Filipinas y de México. ¿Cómo sabemos eso? Porque nadie declara el contrabando, ¿verdad? Nadie dice, miren, aquí traigo. No, sabemos por los decomisos que se hacían. Porque cuando no se ponían de acuerdo, entonces la Real Hacienda te confiscaba todo. ¿A qué me refiero con que no se ponían de acuerdo? Pues había sobornos. Sorpresa. ¿Cómo nos enteramos lo que salía de aquí para el Perú? Eso estaba prohibido. Entonces, ¿pero cómo sabemos que pasaba esto y lo que se llevaba? Porque cuando no se ponían de acuerdo los comerciantes con las autoridades en Perú, entonces el virrey, pácatelas, llegaba y confiscaba todo. Y ahí apuntaban lo que confiscaban. Y por esos registros sabemos la mercancía que salía de aquí y llegaba al Perú. Los caminos de Dios son misteriosos, ¿no? Pero así es. La ruta del galeón era de ida y vuelta. Ir y volver, decir y escuchar. ¿Qué es lo que se llevaba de aquí para allá? Gracias al galeón, el maíz, el frijol y la calabaza llegaron a las Filipinas. La milpa debía ir al territorio más asiático de la Nueva España. También se fueron cacahuate, mamey, chirimoya, zapote, guayabas, maguey y camote, papa, piña y papaya. Pongámoslo en dimensión. Del comercio global que salía de aquí para allá, 4 de cada 5 productos era de origen mexicano, pero también salían productos de España, Francia o Alemania. Es un crisol de cosas lo que pasa en el continente americano a través del puerto de Acapulco y que se refleja en la sociedad novohispana durante 250 años. La ruta Acapulco-Manila no es solo una ruta comercial, en donde había un frío intercambio entre mercancías y por dinero, no. Es más que eso. Es decir, es una ruta por la cual ingresan a México elementos que hoy forman parte de la identidad nacional mexicana. Yo creo que fue la primera transculturización. Hoy en día no puedes concebir una fiesta patronal en México sin el papel de China, el confeti, la piñata, la tuba, el juego de cartas, la pelea de gallos, el agua de horchata, de Jamaica, de tamarindo, de coco. Todo eso nada es de nosotros. Todo eso es un patrimonio adoptado. Lo que conocemos como la cerámica Talavera de Puebla. Bueno, nuestros artesanos comienzan a copiar los motivos y los colores de la cerámica china del siglo XVII, de la dinastía Ming. Las lacas, por ejemplo, las lacas de aquí, del estado de Guerrero, que son muy famosas, las de Olinalá. Lo mismo la pintura sobre papel amate, nuestros artesanos comienzan a copiar los motivos de las lacas japonesas y chinas que entran por aquí. Y podemos continuar con la pólvora y el papel picado y toda una serie de elementos que hoy forman parte de la identidad cultural nacional. Se comenta que todas las palmas y todas las variedades de palmas no existían acá en América. Entonces fueron importadas de lo que es el Asia. Las palmeras que han inspirado a poetas y a músicos y viene desde ese legado comercial. Las palmeras, borrachas de sol. Pero Acapulco, repito, es un lugar muy interesante desde el punto de vista de todos los idiomas, de personas de todos los países que han venido a residir, a vivir y a establecerse, quedarse, querer y trabajar por Acapulco. Entonces salir al mar y navegar con el viento, donde el único sonido es el viento, eso es algo, para mí es algo único, incomparable. Bueno, yo ya tenía años que venía, yo ya conocía mucho Acapulco, pero cuando traigo a mi esposa y ella pues no conocía y eso fue una satisfacción muy buena para mí, ¿no? Y disfrutar el mar y disfrutar de su compañía y todo, pues es algo muy padre que hasta la fecha pues lo seguimos haciendo después de 40 años, cada medio año, cada año que podemos venimos.
Entonces tuvimos mucho éxito, mucha gente en aquella época, imagínense, estaba lleno de extranjeros, tuvimos 2 viajes diarios y yo fui su asistente y él me enseñó todo de buceo y todo en mar y me mostró el mar como él lo conocía. Me enamoré del mar. El mar es la última frontera. En la literatura te vas a dar cuenta que los personajes cuando llegan al mar o están en él, maduran. Es que no tienes de otra. Cuando tú estás en medio de la nada, en donde tu barco en el Pacífico es menos que la punta de un alfiler, tienes que madurar. Mi mamá llegó a Acapulco cuando tenía 19 años, en 1937, y vino para un mes, era francesa, y quedó primera vez 11 años. Entonces estaba tan enamorado de México que nada más pensaba regresar, volver. Eso. Amo Acapulco. Ahora me dice, después de lo que pasó, Robin, ¿por qué no vayas a Acapulco? Ya, regrésate a New York. Yo tengo mi familia allí en Manhattan, por todos lados. Pero no, porque ya soy grande y amo ese lugar, es mi hogar. Soy mexicana. Soy más mexicana que americana. Yo tengo 2 nacionalidades. Tengo 2 pasaportes, pero tengo mi pasaporte mexicano. Y soy más mexicana. Cuando yo vuelo, yo estoy afuera del país, yo regreso a la Ciudad de México y va entrando, yo siento como estoy llegando a mi hogar. Cuando las embarcaciones se encontraban lejos de la costa y no había referencias terrestres visibles, los antiguos navegantes calculaban su ubicación tomando en cuenta el punto de partida, rumbo y distancia navegada. Esta posición estimada en medio del mar era conocida como punto de fantasía. Eso fue Acapulco para Urdaneta, punto y puerto de fantasía. Ese lugar de regreso, de vuelta, en el que el mundo se hizo global por primera vez. Para muchos mexicanos en Acapulco nace el mar. Para otros miles es el único mar. Acapulco es una promesa al alcance, una anécdota familiar, una foto vieja, la risa más profunda y el recuerdo más triste. Dice mi papá que hay tantos Acapulcos como personas hemos ido a Acapulco. Todos tenemos nuestra propia versión, nuestra huella, nuestra playa favorita, un beso frente al mar. No sé si me toque arrojar las cenizas de mi padre. Lo que sí sé es que siempre tengo la necesidad de volver y nadar aquí con él. Sé que este mar me acompañará cuando él ya no esté, porque siempre ha sido así. Cuando yo también me vaya, los que se queden tendrán, como nosotros siempre lo hemos tenido, la hermosa bahía de Acapulco.